Queremos recordarles que ustedes pueden consultar la agenda de este evento en nuestra página web www.andi.com.co y seguir la cuenta oficial de Twitter @Andy_Colombia, donde encontrarán información relevante del evento con el hashtag Colombia Genera 2021. A continuación daremos paso a nuestro primer panel llamado Oportunidades en el sector de hidrocarburos y minería para la reactivación de las regiones. Contamos con la participación de Manuel Buitrago, presidente de Gran Tierra Energy, Marcela Vaca, presidenta de Geopar, Sandra Sandoval, viceministra de Minas y Energía, y Mónica Pinzón, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Sillín Continental Gold. El moderador será Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga y Asociados. Adelante, doctor Arteaga, usted tiene la palabra. Vale, muchas gracias por ¿Ya? Listo. Bueno, no, muchas gracias por abrir este espacio. Solo quiero, digamos, a manera de contexto, dar 4 cifras. Cuando le preguntamos, digamos, son cifras que vienen de la brújula minera y del barómetro petrolero. Cuando le preguntamos al país a los ciudadanos en general, si están de acuerdo con que se aumente la producción minera o de hidrocarburos para la reactivación económica, nos encontramos que con respecto a aumentar la producción minera para la recuperación post-COVID, el 50% de los colombianos dice que sí, o sea, está muy dividido. Cuando hablamos de aumentar la producción petrolera para recuperarnos del resultado del COVID, el 60% ya es una mayor cantidad de personas, dice que sí, que están de acuerdo con que se aumente la actividad petrolera. Lo mismo piensan los directivos de ambos sectores. A mí me llamó mucho la atención esto porque tanto los directivos del sector minero como los directivos del sector petrolero consideran que la situación actual es una oportunidad. El 63% de los directivos del sector de hidrocarburos considera que la actual situación, digamos, de recuperación económica que debe impulsar el país es una oportunidad y es muy parecido para los directivos del sector minero. Entonces, con esto, yo quería dar como un contexto sobre esto, digamos, desde una perspectiva de los directivos del sector de hidrocarburos o del sector minero se ve como una oportunidad, pues la reactivación económica, la opinión de la gente no está tan clara y digamos, ese es el contexto dentro del cual nosotros pues empezamos como a bailar. La pregunta habla sobre la reactivación en las regiones y voy a pedirles el favor que hablemos de la reactivación económica y de la recuperación social. Son 2 cosas que no necesariamente van de la mano. Y voy a arrancar, pues obviamente con la viceministra Sandra, ¿cómo le ha ido? ¿Usted cómo ve la cosa, digamos? ¿Usted cómo ve la cosa de la reactivación para efectos del sector? Bueno, pues muy buenos días a todos y todas y a quienes están aquí conmigo en el panel. Me gusta cómo lo está planteando y además creo que voy a empezar a usar sus datos de la brújula minera. Muy bien. Y el primero es, yo sí quiero recalcar que todo, digamos, cuando uno va a territorio más allá de las cifras que usted plantea, la gente, y cuando digo la gente, no solamente los mineros, sino también las personas que están alrededor en estos enclaves, ven que la actividad minera sí representa una oportunidad. Y es una oportunidad que además debe ser potenciada para efectos de superar la situación en pospandemia. Sin embargo, también le ponen a uno sobre la mesa cuáles son las condiciones en las cuales debemos desarrollar, porque definitivamente hay un antes y un después. Y la pospandemia nos pone en que ese tema que usted habla de recuperación social empieza a cobrar mayor relevancia. Entonces, con eso dicho, yo quiero partir como en 3 mensajes. El primero es que
uno sí empieza, a pesar de escuchar diferentes posiciones, cuando uno le quita el tema de las diferencias, encuentra que hay una coincidencia en que hay un tipo de actividad minera que queremos desarrollar, independientemente desde donde se vea, desde lo grande, desde lo pequeño, desde la comunidad, desde lo minero, desde lo institucional, y quizás como las palabras que más salen: ordenada, inclusiva, responsable en lo ambiental y en lo social, transparente. Entonces, son palabras que uno empieza a identificar que independientemente del contexto, están sobre la mesa. Y uno dice, bueno, pero es que yo también pienso así. Ok, entonces afinemos la frecuencia en la cual estamos hablando, porque hay coincidencia. Y eso, pues entonces, ¿qué dice? La actividad minera en estas condiciones representa una oportunidad. Y eso se contrasta cuando uno mira lo que ustedes ya han ido sacando en el Twitter, y es que el 84% de los colombianos sí consideran que la minería bien hecha representa una oportunidad. Entonces, ok, qué buen punto de partida desde lo positivo. El segundo mensaje es, ok, desde la dimensión, y aquí quienes me conocen saben que vengo de un mundo de pequeña minería y siempre lo voy a poner sobre la mesa. No conozco tanto el sector de hidrocarburos y me perdonarán mis colegas aquí en el panel, pero pues estamos hablando que estamos regados por todo el país. Hay unos municipios quizás más mineros que otros. Tenemos diversidad de minerales, diversidad de tipos de explotación, escalas, unos retos generales, pero unos retos particulares. Y entonces, pues tenemos unas oportunidades de que si hacemos las cosas en esas condiciones y sobre esas premisas, en lo que se ha denominado minería bien hecha, pues uno sí tiene una capacidad de tener un impacto, no solo económico, sino también de impactar en el mejoramiento de las condiciones de vida, de los territorios donde estamos, del lucro de quienes lo desarrollan, porque es que esto es un negocio, y pues por ende pegarle a lo que es la economía nacional. Entonces, cifras grandes. Estábamos concentrados, y digo concentrados con un poco de burla, en 28 de los 32 departamentos de Colombia. Estamos hablando de más de 7.000 títulos mineros, de diferentes escalas, donde hay una alta proporción de pequeña minería. Segundo, tenemos un tema de materiales de construcción. O sea, la gente usualmente siempre nos lleva a un solo mineral, pues no es el caso de hidrocarburos, pero tenemos materiales de construcción que tiene toda una serie de encadenamientos con infraestructura, construcción y demás, que se mueven en las urbes, pero también se mueven en los pueblos o municipios. Tenemos un tema de carbón, definitivamente tenemos unos enclaves carboníferos con unos comportamientos distintos. En la costa norte, pues está un tema de gran minería, con unos retos que ya nos está haciendo poner a la cabeza a funcionar en unas dinámicas más del futuro. Un centro del país con unas potencialidades en carbón y con unas particularidades donde también nos estamos repensando, pero quizás de una manera distinta y con una apropiación frente a la actividad minera también diferente. Tenemos metales preciosos, tenemos esmeralda y tenemos minerales industriales. Y eso al lado, esos son los titulares mineros. Y cuando empezamos a ver el tema de formalización, pues resulta que nosotros en lo que tenemos a vuelo de pájaro, tenemos más de 600 procesos de formalización, que nos cubren más o menos 15.000 mineros. Y si le sumamos los mineros de subsistencia, tenemos casi 100.000 personas dedicadas a esta actividad. O sea, nuestra capacidad desde el sector minero de pegarle al dinamismo en una época de pospandemia es grande. Eso dicho, pues volvemos al punto. Oportunidades es lo que hay. ¿En qué condiciones? Pues entonces lo vamos a contrastar un poco con el tema de las cifras de brújula minera. Cuando uno esté desde la óptica de lo que es el municipio minero, que es el que está recibiendo el mayor, digamos, impacto, y no lo quiero hablar ni de lo negativo ni de lo positivo, pues el 80% dice, a mí sí me parece que la minería bien hecha genera beneficios. Pues es que vivo de eso, es lo que me genera los ingresos. Y cuando está en mejores condiciones, pues mejor es el beneficio para mí. Y ya cuando uno lo ve desde la óptica de colombianos, y ahí es donde
tengo una cifra, no sé cómo esa contrasta con la que usted dijo, Jaime, el 75% de los colombianos también empiezan a percibir que aquí hay unas oportunidades siempre y cuando se haga en las condiciones en las cuales me referí al inicio. Entonces, sobre esa base, pues evidentemente, y con ese convencimiento, nosotros seguimos trabajando. El ministro ahorita tuvo una oportunidad de mencionar unas apuestas que tenemos desde el sector minero, pero digamos que a grandes rasgos yo pondría, en términos de cómo pegarle a los dos, y yo no, si bien entiendo que son diferentes, no creo que se den en momentos distintos. Tienen que ir de la mano cuando nosotros concebimos desde la institucionalidad la forma de dar nuestro granito de arena para la reactivación. Y es la legalidad. La minería, lo legal, es la que genera beneficios, es la que me garantiza que se cumplan esas premisas que hablé al inicio. Dos, es que tengo que empezar a darle un sentido en términos de que esto es un negocio independientemente de mi escala y que no solamente es el esfuerzo de unos o de otros, o del sector privado o de la institucionalidad que usualmente ha estado desde el lado del gobierno nacional. Aquí es como la pirinola, todos ponemos, las universidades, las autoridades locales. O sea, aquí todos tenemos que meternos en este cuento y desde lo que nos corresponde y desde nuestros roles, tenemos que hacer que esas premisas que dije al inicio, dentro de un marco de legalidad, sean condiciones para que se genere el impacto de mejoramiento de calidades de vida de todas las personas. Y además, como la gente pensaba que el tema de fomento era solo para los pequeños, pues no. Cuando uno empieza a ver las diferentes escalas, tenemos unos dolores por escala, pero también tenemos unos dolores que son transversales, y entonces inclusión financiera le pega al chico y le pega al grande. Y ahí empezamos a tener unos puntos de coincidencia y de vernos como actividad minera que necesitamos trabajar coordinadamente para poder pegarle al tema de la reactivación económica. Pero adicionalmente, el ministro ahorita lo decía, Colombia es reconocido por su potencial mineral. Entonces, también tenemos que empezar a pensar en el futuro, nos tenemos que montar en el bus de hacia dónde va la economía mundial, y ahí nosotros tenemos unos minerales que resulta que son interesantes y claves para la transición energética, pero pues tenemos que pasar del potencial a la certidumbre, como un buen amigo de algún gremio lo dice. Y entonces ahí tenemos una apuesta como la que el ministro acaba de mencionar con unos proyectos y de impulsar la diversificación, pero la diversificación bajo unas condiciones de legalidad, y aquí empiezo a unir el tema de la recuperación social. Tenemos no solamente que parecer, sino ser, porque tenemos que pasar de lo que es el discurso y la voluntad a unas acciones concretas de ser parte de un territorio, de entender que la actividad minera es una más y que tiene que aprender a convivir y a relacionarse y construir con ellos en esa visión desde el territorio para aprovechar una riqueza mineral que es finita, porque esto algún día se acaba, es un recurso finito, pero nos tiene que servir para tener beneficios en el hoy y beneficios en el futuro. Y cuando hablo del futuro, me refiero a unos retos que ya nos están llegando a la mesa. Esto en algún momento se acaba y no puedo ser dependiente de esa riqueza mineral, sino que tengo que ser inteligente en términos de proyectarme en un futuro cuando eso no exista y trabajar con la plática que tengo hoy en el bolsillo para las oportunidades del mañana. Y pues con todo eso dicho, nosotros trabajamos como en tres frentes. El de las brechas con unos ajustes normativos, en un tema de la eficiencia del Estado, porque desde la institucionalidad también tenemos que reconocer que nuestro gran grano de arena para este propósito es responder de manera eficiente, oportuna y transparente a las solicitudes que todos los actores tienen con nosotros en torno del desarrollo minero, en un tema de articulación interinstitucional, no solamente desde el nivel nacional. Usualmente uno piensa minería ambiente, no, minería autoridades locales, minería comunidades, minería entidades internacionales, es decir, vuelvo a mi tema de todos ponemos, y el tema del relacionamiento. Aquí también, y creo que el contexto actual nos obliga a reflexionar en términos, e insisto, no solamente hay que parecer, sino ser.
hay que sentirnos parte del territorio, hay que tener una actitud de escucha, hay que sentirnos en términos de ver cómo construimos conjuntamente, y creo que ahí es donde viene el reto más grande, porque aún nos falta esa parte. Estamos mejorando en lo técnico, estamos haciendo una apuesta en lo legal, pero creo que aún, y lo digo desde el sector minero, acabo de llegar de un fin de semana relacionado con los temas de bloqueos, y todavía esa generación de confianza, de ser colegaje, de estar en el vecino, no se siente. Yo creo que ahí el reto grande está. Tenemos como meterle combustible a la economía, pero nos toca meterle mucha más estrategia al tema social, sabiendo que hay una oportunidad porque las cifras de la brújula minera ya nos dan indicios de que vamos por buen camino. Eso es como lo que tendría para decir Jaime. Muchas gracias, viceministra, y especialmente gracias por la barra a la brújula minera. De lo que, digamos, antes de pasar a Marcela, me quedan tres mensajes de parte de la viceministra. Uno, que la oportunidad, digamos, la gente la ve en la medida que sea bien hecha la minería. Digamos, la minería la ve con unas condiciones de ser ordenada, inclusiva, responsable y transparente. El segundo punto es, pues, el oficio, digamos, de la actividad minera y su relación con el territorio a largo plazo. No es una actividad de extracción, sino de asentamiento en el territorio. Y bueno, y el tercero sí es que su viceministerio es el más sobado de los que hay, por tantas cosas que hay. Marcela, yo quería retomar esto a partir de lo que nos acaba de mencionar la viceministra Sandra, y es el territorio, esa relación con el territorio. Todo el mundo habla de la recuperación económica, de recuperación económica. ¿Cuál es ese rol que puede jugar una industria tan digamos, como pocas tiene una relación con el territorio tan profunda? ¿Cómo ve que vaya a ser el rol de la industria en esto? Bueno, Jaime, un gusto y saludo a mis copanelistas. Manuel, te veo permanentemente. Mónica, un gusto saludarte, viceministra. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, la verdad, el territorio hoy se volvió, y desde hace mucho, el sentir de la gente es el que realmente lleva a la generación de las políticas. Yo creo que, como lo dijo Bruce esta mañana, el petróleo es y va a seguir siendo importante para el Estado. Podemos hablar de todas las cifras, podemos hablar de la brújula minera, y realmente ahí creo que no tenemos ninguna duda. Pero ya cuando vamos a los territorios, que esas son cifras que normalmente no están mencionadas, en los casos particulares de los territorios donde opera Geopark, el petróleo, no la minera, pero el petróleo realmente es una parte importantísima de su economía. Entonces, nomás en el Casanare es el 50% del PIB del departamento. Eso es una barbaridad. O sea, es una región que gira alrededor de una industria que le trae muchísimo desarrollo, que le trae ingresos a la nación, pero que también genera las distorsiones que de alguna manera inspiran las reacciones o los bloqueos o, en fin, o las solicitudes exacerbadas de las comunidades. En el Putumayo, según también las cifras que no son nuestras, son del DANE y son con cierre al año 2019, el sector petrolero representaba el 35% del PIB del departamento. Y hoy las demandas, por supuesto, son otras, son otras, y además el mundo desde ese momento cambió. Como lo dice la viceministra, el mundo hoy espera de los gobiernos, de las industrias y particularmente del sector extractivo un comportamiento distinto, y además que se alinee a las metas de descarbonización de los gobiernos y a las metas que estos gobiernos hicieron con el mundo entero. Entonces uno se queda preguntando como ¿y dónde quedamos las compañías del sector extractivo y cómo podemos contribuir a eso a la vez que generamos desarrollo en los territorios? Nosotros creemos que hay una oportunidad enorme para seguir produciendo petróleo en Colombia y en general en América Latina. América Latina es no solamente el segundo lugar del mundo con mayores reservas, sino que al contrario de Arabia Saudita, que es el primero, por supuesto, existe un entorno regulatorio que permite la inversión. En distintos grados, según donde operemos. Geopark operan 5 países, entonces nosotros
realmente hacemos una comparación de los 5 países en América Latina. Donde más tenemos foco de inversiones es en Colombia, y Colombia siempre ha sido distinguido por tener un entorno regulatorio estable y además tiene grandes profesionales. Eso hace que en América Latina sea importante seguir invirtiendo en petróleo. Además de esto, América Latina tiene una necesidad de desarrollo inmenso, inmenso, inmenso. Y no lo digo yo, lo dice el BID, que dice que de aquí al 2040, la demanda de energía en América Latina va a incrementar en un 80%. Entonces empiezo a soltarte datos y digo, ¿cómo amarramos esto al final? Grandes reservas, grandes profesionales, un entorno regulatorio estable, una necesidad de energía para generar desarrollo y un mundo que te exige ser cada vez más limpio. ¿Y cómo entramos el sector petrolero en particular? El sector minero tiene sus propios retos, pero el sector petrolero en particular, ¿cómo entra a participar en esta agenda de un mundo más limpio, a la vez en un país y en un momento en el que nos deja una pandemia que requiere, al que le urge, una reactivación económica? Y la reactivación económica pasa pues porque esta industria no solamente trae la inversión y las regalías y los ingresos y la contribución a los ingresos corrientes de la nación, sino por la inversión, las inversiones adicionales que hace y las alianzas necesarias que tiene con el Estado para generar esa energía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el reto que tenemos nosotros y creemos que lo vamos a hacer en este escenario de demanda, de retos, y en el particular de Colombia, creemos que lo vamos a hacer siendo líderes en generar energía más limpia, definitivamente, en siendo más eficientes en los costos. Cada vez los retos de nuestro OPEX son mayores, no solamente porque a la vez que sube el precio del crudo también suben los insumos, sino porque además cada vez es más necesario hacer inversiones en infraestructura física y social que permita viabilizar y darle sostenibilidad a nuestras operaciones. Pero además porque tenemos algo que hoy es más relevante que nunca, y tenemos que generar una industria transparente y cercana. Y ahí es donde vamos a hacer finalmente el link con el territorio. Entonces, ahí, si no nos adaptamos, si no logramos hacer ese link con el territorio, si no logramos hacer además más limpios, eficientes y cercanos, esta industria no va a poder ser la llamada a generar esa energía que el desarrollo de América Latina, ni en particular el de Colombia, necesita, y en particular en Colombia para generar la reactivación económica del sector. Le voy a dar solamente unas cifras y cierro con esto para darle espacio a Mónica seguramente y a Manuel. Geopar va a invertir entre 130 y 150 millones de dólares este año en Colombia. O sea, hagamos las cifras, 25% de eso se queda en las regiones, en distintas formas, en contratación local, en generación de empleo. Nosotros tenemos 300 empleados en Colombia, mal contados, y tenemos aproximadamente 1.500 empleos directos que se generan en las regiones. Además, vamos a hacer las inversiones, que eso, además de cumplir pues, con los compromisos de la ANH y de explorar y generar esa energía y ese recurso que se necesita, además estamos alineados con el gobierno y con el Estado y con el mundo en producir una energía más limpia. Redujimos el 3% de las emisiones de carbono en los últimos 2 años de nuestra operación. El año pasado pasamos de tener apenas 6 bloques a estar con 23 bloques operando 19 de ellos. Entonces nuestra operación explotó y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para además lograr una operación limpia? Estamos este año definiendo con un consultor internacional el plan para la disminución de emisiones, y el año entrante nos vamos a conectar al sistema de interconexión nacional, que además es importante decir que el sistema interconectado nacional es un ejemplo en Latinoamérica de generación limpia, más del 60% de hidrogenerado. Y al pegarnos a eso estamos bajando muchísimo nuestras emisiones, y entrará también nuestra primera planta solar el año entrante, con lo cual pasaríamos en una operación que es alrededor de los 60-65 mil barriles día operados a estar más o menos en un 70% integrando fuentes renovables. Además, esto es que hace, es un aporte a la política del Estado, es un aporte al mundo de hoy y a la que nuestros hijos
deben esperar, porque esa es la demanda que esta pandemia nos deja, y además estamos generando los recursos que la nación genera y que los territorios necesitan. Y eso todo lo vamos a hacer de la mano de quienes, pues de ellos, porque esos 1.500 empleos locales que generamos son locales, son nuestros vecinos, y tenemos que lograr mantener, porque Geopar siempre ha sido muy cercano, pero tenemos que lograr construir más y más lazos para que salgamos todos de una crisis y generemos la reactivación que el país necesita. Gracias, Jaime. No, muchísimas gracias. Además es muy interesante esto porque arrancamos con la idea de, bueno, creo que coinciden Sandra, Marcela, en decir, esto no es solamente el qué, cuánta plata, sino el cómo. Sandra, Marcela nos daba los datos del 50% del PIB de Casanare proviene de la industria de hidrocarburos, del caso de Putumayo es 35%. En el caso de Guajira lo mismo, en el caso de Guajira el 50% del PIB proviene de una mina. En Cesar pues la actividad es importante y esperamos que todo vuelva a tomar su curso en Cesar. Pero entonces nos dice, Marcela nos dice, bueno, las condiciones para que esto ocurra es, primero debemos ser capaces de ser una industria más limpia, ¿no? Que es lo que pide la gente. Y finalmente, la eficiencia de costos, pero para poder hacer las inversiones en infraestructura y las inversiones sociales que requiere la operación. Necesitamos más eficiencia para lograr que esta operación ha cambiado con respecto a lo que, digamos, nuestras operaciones ya no son lo mismo que hace 20 años. Entonces, pasando a Mónica, me gustaría que me describiera cómo es que, no el qué, digamos, no cuánto billete se puede poner a la reactivación, sino cómo lo haría para que esta recuperación sea económica y social. Bueno, Jaime, a todos muchísimas gracias, Marcela, Vice, Manuel, gracias por compartir ese momento. Bueno, yo creo que me voy a centrar en una primera etapa en decirle cuál es nuestra razón de ser en el territorio. Nosotros tenemos un propósito superior, otras empresas lo llaman la visión. Para nosotros es aportar a través de la minería moderna con vocación social y ambiental al desarrollo económico del país. Y a eso nos vamos a dedicar, Jaime, y a eso nos hemos venido dedicando. Nosotros tenemos un modelo de sostenibilidad que tiene 5 pilares y estos, digamos que me voy a centrar en un par que para mí son muy importantes y como usted dice, no le voy a contar temas de cifras porque es más interesante saber cómo lo hacemos. Digamos, en estos pilares nosotros tenemos altos estándares operacionales, que es a lo que se refiere la viceministra, la minería bien hecha, la minería moderna. Eso no es negociable para que realmente entremos en esa etapa de reactivación del país. Nuestra gente, que son nuestros empleados, mire, para una empresa, y creo que esto no es simplemente para Zijin Continental Gold, sino el sector minero en general, nosotros nos debemos al territorio que nos acoge, porque como bien lo dicen ustedes, esto es un tema finito. Entonces lo que nosotros debemos es dejar capacidades y dejar formación en la gente, para que cuando nosotros nos retiremos, que eso va a pasar sí o sí, la región sea mucho mejor de cuando nos acogió. Entonces, en este momento nosotros estamos generando, a pesar de la pandemia, que ha sido un reto grande, y a pesar de haber pasado de un modelo de construcción a un modelo que hoy en día ya estamos en producción, estamos con alrededor de 2.700 personas, de las cuales 75% más o menos son empleados de la región. Y yo voy a destacar esta cifra porque me parece muy importante, y es que el 20% de esos empleados son mujeres. Y se lo digo porque está realmente estudiado que el trabajo de las mujeres y el liderazgo de las mujeres va a ser muy importante en esta etapa de la reactivación. Ahora, un tercer pilar importante, digamos que le cuento que para nosotros es fundamental, es comunidad de desarrollo. ¿Qué hacemos? Promovemos el desarrollo de las comunidades en la región que nos acoge a través de, obvio, la generación de empleo, la gestión cuidadosa de nuestros impactos, que sí o sí ocurren, y la maximización de nuestro aporte a la economía local y el bienestar. Aquí me voy a centrar en 2 temas importantes que usted conoce muy bien, Jaime, y son dos programas que nosotros tenemos. El primero es Siembra Futuro. ¿Qué hace Siembra Futuro?
lograr que se entienda la coexistencia del agro y la minería. Esto es, nosotros tenemos, en este momento hemos impulsado más de 6.600 proyectos, 400 de ellos liderados por mujeres en café, tomate, papa, maíz, en una cantidad de insumos que tiene la región, y que lo que hemos logrado es trabajar para que esto se potencialice y de esta manera lograr dinamizar la economía. Que, digamos, uno para destacarle ahorita, mire, logramos que si esto no ocurriría si empresas como la nuestra no están en el territorio. Logramos una alianza entre PepsiCo y con nosotros para sembrar 4 hectáreas de papa capira en el municipio de Giraldo. Hoy en día, la papa, el 70% de esa papa que salga de buena calidad, se la compra directamente PepsiCo, y esto es lo que nos comemos en los chips, digamos, que producen estas compañías. Esto no ocurriría si nosotros, digamos, si no se da toda esa potencialización en el territorio. Otro programa que para mí es fundamental y que genera desarrollo en la región es el programa de encadenamiento productivo, nosotros lo llamamos el programa PEP. ¿Qué pasa? Ahí hemos tenido más de 87 proyectos fortalecidos en 4 años, 39 liderados por mujeres, eso quiere decir el 45%. Eso quiere decir que madres, cabezas de familia, empiezan sus negocios y no solamente son negocios que puedan atender las necesidades de la mina, sino que aquí lo interesante es que les abrimos la posibilidad para que esos negocios permanezcan y sean sostenibles en el tiempo. Un ejemplo o 2 ejemplos le doy. Habían 5 restaurantes en la vereda de Igabra, que es donde nosotros tenemos nuestra mayor zona de influencia, donde está realmente la planta de procesamiento. Logramos que esos esfuerzos se unieran, y hoy en día esto se llama Igabra Catering, y lo que hacen ellos es proveernos la alimentación de la gente que está en campo. Esto es un esfuerzo grande, pero se logra. Y se logra uniendo esfuerzos. Esto aquí, ahí sí, vuelvo y retomo la palabra de la viceministra, aquí ponemos todos, esto es como la pirenola, y a nosotros nos corresponde una responsabilidad grande y mayor por estar llegando a un territorio que no es nuestro, pero con los estándares plenos de cumplimiento. Y otro que le quiero resaltar en este tema del PEP es... hace poco, y pues porque nosotros somos una empresa que pertenecemos hoy en día a un grupo al grupo Zijin Mining Group, es una empresa china, llevamos nuestros cafés, los cafés que hemos ido apoyando, todos estos emprendimientos, los llevamos a la feria de Shanghai. Mire, 6 cafés que probaron allá de Uritica, de Giraldo, de Cañas Gordas, que jamás hubieran probado, y que hoy en día logramos exportar una cantidad suficiente de toneladas para que el grupo Zijin Mining Group, que tiene una cantidad de empleados grandísimo en el mundo, porque tenemos hoy en día 20 proyectos a nivel mundial, estén tomando nuestro café. Entonces, esos son el tipo de cosas maravillosas, más allá de compras locales. No me quiero centrar en los temas de formalización, porque pues esto es un tema que ya habló la viceministra, pero mire, tenemos hoy en día 9 formalizaciones que permiten que realmente entremos en ese proceso de que la gente pueda hacer mejor las cosas con nosotros y cuando nosotros nos vayamos. En ese grupo, y me siento súper orgullosa de decirlo, hoy en día hay 3 nuevos procesos de formalización de mujeres seleccionadoras, material que no podíamos tener hoy en día, lo tenemos gracias a ese proceso. Entonces, me voy a quedar ahí, Jaime, para no en aras del tiempo, pero si nosotros trabajamos de la mano de la institucionalidad, trabajamos de la mano de las comunidades, a pesar de los retos. Mire, en este momento tenemos retos gigantes, tenemos el reto de la situación general del país, tenemos un reto de minería ilegal muy, muy complejo que hemos estado elevando y hablando con el gobierno local, con el gobierno departamental y el gobierno nacional. Vamos a tener en el futuro una nueva modificación, si todo sale bien, de la licencia ambiental, y estamos socializándole para hacer más eficiente nuestro proceso y poder extraer otros materiales, concentrado de zinc, concentrado de cobre. Entonces, a pesar de los retos, se puede si trabajamos juntos, sector privado, institucionalidad, incluso hasta el sector de la educación.
Eso es por ahora, pero si usted me deja hablando, yo le sigo contando. Perfecto, eso sí, muy colombiano. No, aquí, Manuel, Mónica resalta otro punto adicional a los que ya habían presentado en su momento la vice Sandra, de Marcela, en la cual, digamos, el cómo es que vamos a entrar en el juego de la reactivación, transparencia, ordenado, inclusivo, responsable, son atributos que están muy marcados y Mónica nos trae otro nuevo más, otro adicional que tiene que ver con el encadenamiento y los negocios por fuera del negocio exclusivo de la operación. Manuel, ¿cómo cree que va a ser el rol de la reactivación de la industria extractiva en la reactivación del resto de los sectores, digamos, en el territorio? Retomando un poquito la cadena que había mencionado Mónica. Jaime, muchas gracias. Primero, pues obviamente un saludo al ministro que abrió, a Bruce y a la Andy, un agradecimiento por en estos momentos de pandemia utilizar estas lecciones aprendidas virtuales para seguirnos conectando. Un saludo a la viceministra y a nuestras compañeras muy queridas de panel. Una gran pregunta. Yo me tomaría el atrevimiento de complementar la pregunta y no llamarlo solamente reactivación económica, sino reactivación económica sostenible. Un tema muy importante. Trato de fraccionar mi respuesta en tres. Primero, como le enseñaron uno en la casa, yo, como buen barranquillero, siempre primero a presentarse. ¿Dónde estamos y qué hacemos? Para ver cómo contribuimos y desde dónde. El segundo punto, ¿cómo lo hacemos a través de nuestro core business, a través de la actividad productiva que genera el sector de hidrocarburos? Y el tercero, ¿cómo lo hacemos más allá del cumplimiento? O sea, ¿cómo lo hacemos a través de impacto social vía inversión estratégica? Entonces, arranco por lo primero. Nosotros, como nos conocen, estamos en Colombia hace más de 15 años apostándole y súper comprometidos con Colombia. Para este año nos aprobaron un presupuesto entre 130 y 150 millones de dólares de inversión. Estamos en el Valle del Magdalena Medio, en el Cesar, en San Martín, un sitio muy de moda con producción convencional, es producción convencional. Y ahí tenemos el 65-60% de nuestra producción. Hace 5 años y medio nos diversificamos hacia el Valle del Magdalena Medio. Y estamos en el Putumayo. Y inmediatamente uno dice, y hago énfasis en algunos temas que también Marcela mencionó, es, bueno, Colombia cómo es de diverso. Dependiendo de dónde estás, hay una gran oportunidad de construir país y de apoyar esa reactivación. Entonces, el caso del Putumayo, ¿sí? Si es el DANE o Findeter, entre el 35 y el 39% del PIB del Putumayo viene del sector de hidrocarburos. Y eso ha sido histórico. Nosotros producimos el 50% de esa producción, el 50% de ese 35-38% del PIB. ¿Dónde nos hemos enfocado a través de nuestra actividad tradicional? Generación de oportunidades de empleo que vienen con la reactivación. Entre más industria, más oportunidades de empleo. Unas 22.000 en los últimos 4 años, casi 4.000 el año pasado, aún con el impacto de la pandemia. Contratación de bienes y servicios, darle preferencia a los locales. Y cuando los locales no tienen, para contestar tu pregunta, esa fortaleza, a través de un programa que montamos con la NH y con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Energía, que se llama Key Partners, llevar a nuestros proveedores a que tengan estándares HC, ahora COVID, protocolos COVID, obviamente, y que presten servicios de calidad, que ahora no solamente le prestan a Gran Tierra, sino en otras partes de Colombia también lo pueden prestar. Se llama Key Partners y seguimos empujando ese programa. Por el otro lado, obviamente, la contratación de mano de obra local. Todas las empresas, afortunadamente, empujamos muy duro. El cumplimiento es del 100% cuando es no calificada y en la calificada más del 88% en el caso de Gran Tierra. Entonces, es ir desarrollando las capacidades técnicas que se requieren para que obviamente se pueda generar esa contratación dentro de la región. Y en el pequeño porcentaje que no, ir trayendo esa capacidad para irlo generando a través de alianzas con, obviamente, el Ministerio de Trabajo, con el SENA y con demás.
El punto siguiente viene el punto de cómo podemos reactivar a Colombia dentro de esa actividad core. Nosotros hemos identificado en el Putumayo un gran potencial, o sea, un potencial. Colombia tiene 7 años de autosuficiencia y uno de los temas principales es seguir teniendo esa autosuficiencia, y por eso obviamente se están empujando tantas iniciativas dentro de la cadena de valor de hidrocarburos, como contó obviamente el ministro y la viceministra en la parte de minería. Muy buenos los apuntes. En el Putumayo vemos obviamente esa capacidad de generar 1 o 2 años de autosuficiencia y cómo lo podemos desarrollar. Y el último punto para cerrar es cómo podemos contribuir a esa reactivación sostenible con programas que van más allá del cumplimiento. Entonces son programas de inversión de impacto claves, donde cuando encontramos retos en territorio, como decía Mónica, los transformamos en oportunidades. ¿Qué encontramos en el Putumayo? ¿Qué encontramos desafortunadamente presencia anterior de conflicto y en este momento en etapa de estabilización? Entonces, ¿cómo protegemos a la juventud? En programas que enfrentan el reclutamiento infantil a través de una alianza con el Barcelona. Y ahora la vamos a llevar al Cesar y a otras partes. ¿Cómo podemos nosotros generar oportunidades de emprendimiento? Entonces, el 38% de nuestra base laboral son mujeres, y en un programa de emprendimiento que tenemos el 68% son mujeres, pero no porque lo planeamos así, sencillamente por la berraquera y por el empuje que tiene obviamente la mujer colombiana y para sacar adelante estos proyectos. Y por el otro lado vemos cómo generamos fuentes de ingreso alternas, Jaime, diferentes a hidrocarburos, porque nosotros estaremos 30 años y luego nos vamos, y cómo se genera ese desarrollo. Y ahí tenemos 2 programas para cerrar muy importantes. Uno, gigante de emprendimiento, que es el que mencionaba, Emprender Paga. Otro muy importante enfocado a cacao y reforestación. Entonces llevamos más de 800,000 árboles plantados, muy importante para nosotros, para bajar obviamente la huella de la industria. Y creemos que en ese programa vamos a secuestrar 8.7 millones de toneladas de CO2. Esos son 215 billones de millas de automóviles, 10 millones de casas consumiendo energía en un año. Un solo proyecto de Gran Tierra. Ahora imagínate todo lo que hace la industria, lo que hacen todos los que están aquí conectados y lo que hace Ecopetrol. Entonces, sin duda, me devuelvo para cerrar, tenemos que mirarlo desde territorio y cuáles son las necesidades de territorio. Tenemos que mirar lo que nosotros como industria podemos hacer ahora con un presupuesto del gobierno a $53 y el precio de hidrocarburos un poco más alto, cómo contribuimos al déficit en ese marco fiscal de mediano plazo, muy importante. Apostémosle todos como industria, gobierno y comunidades al sector de hidrocarburos, porque va a generar esos recursos y esas regalías. Y no hablo de regalías, hablo de proyectos. ¿Por qué hablemos de proyectos? Las regalías ese es un monto, pero si hablamos de acueductos, si hablamos de cultivos, si hablamos de vías, si hablamos de puentes, la comunidad entiende que todos estamos buscando lo mismo. Entonces, sin duda, trabajando junto como equipos, yo creo que podemos trabajar esa reactivación económica sostenible, Jaime. No, muchísimas gracias, Manuel. Y además nos trae que digamos, el concepto de recuperación sostenible y que nos lo grabemos completamente en esto. Ya se nos acaba el tiempo del panel. Voy a hacer una pregunta que puede ser un poquito difícil. No les voy a preguntar cuánto vale una docena de huevos, tranquilos. Solamente les voy a preguntar. La que quisiera preguntar es, no, es imposible soltar esta conversación de lo que está pasando hoy en día, ¿vale? Entonces yo sí quisiera que en esta última intervención me dijeran qué le puede decir el sector extractivo, la industria extractiva, o la industria de aprovechamiento de recursos no renovables, a los pelados que están ahorita pues en esta coyuntura de movilización tan particular. Y voy a, Manuel, como te tengo más confianza, voy a arrancar contigo para de últimas decirle a Sandra, luego de ti, Mónica, Marcela y Sandra, la misma pregunta. ¿Qué le podemos decir, qué le puede decir esta industria pues estas masas de jóvenes que están pues con mucha furia, con mucha rabia en este momento? Jaime, muchas gracias. Voy a ser breve y puntual. A la juventud el mensaje es que los necesitamos en la industria de hidrocarburos.
Nosotros tenemos muchos programas de Machine Learning, programas de innovación y creatividad dentro de la empresa. Se requiere en una industria tan técnica que pueda trabajar obviamente la juventud con la gente que lleva muchos años de experiencia y vaya compartiendo esa experiencia. Una de las grandes virtudes de Colombia es que tenemos una mano de obra calificada y no calificada moviéndose hacia calificada muy grande. Y no podemos perder esa gran oportunidad. Con una industria que sigue en movimiento, que sigue funcionando, que sigue generando, siempre se generarán oportunidades adicionales. Cuando la gente le apuesta al crecimiento y a la industria, se monta en esa ola de crecimiento y las empresas crecen, la industria crece, la economía crece, todos crecen y se generan más oportunidades para todo el mundo. Ese sería mi punto principal. Y el segundo punto es que mucho de lo que genera la industria, y no solo la industria de hidrocarburos, se devuelve y permea toda la economía del país. Y eso obviamente ayuda a generar y apoyar al gobierno en estos programas tan complejos de gobierno con un presupuesto limitado que hay, finito, para que se pueda seguir alimentando esa alcancía y se pueda seguir generando actividad. Entonces, los invito, sería una invitación para que estudien temas técnicos de petróleo o de negocios de las regiones donde está la industria petrolera, que aunque no sean petroleros, sean paralelos, porque se va a devolver y se permea ese dinero en la economía de Colombia para generar oportunidades. Oye, muchísimas gracias, Manuel. Entonces, ese eslogan de los necesitamos me parece espectacular. Mónica, ¿qué se le puede decir esta industria a los pelados? Bueno, yo diría, y para no repetir, evidentemente los necesitamos, pero también necesitamos una juventud que entienda la historia, que conozca la historia de este país, que conozca para qué pasó antes y para dónde vamos. La educación es fundamental, que se eduquen para entender el contexto del país y lo que nos puede, digamos, llegar a pasar en un país si decidimos pelear contra lo que nos genera empleo, contra lo que nos genera inversión. Entonces, ese sería como un primer llamado a reconocer en la historia ese camino, digamos, que pienso seguir más adelante. Segundo, que aquí hay un país que tiene un montón de oportunidades para ustedes. Y en la industria extractiva existen montones. Así que estamos en plena disponibilidad para abrirles las puertas. Pero también les diría un llamado al respeto por la institucionalidad. Para mí creo que, y lo hemos hablado sectorialmente, el respeto por la institucionalidad, uno no puede pelear por un derecho transgrediendo los derechos del otro. Entonces, el diálogo es el mejor camino y creo que esa es esa invitación del sector. Respetemos la institucionalidad, sentémonos a hablar, veamos cuál es el camino, pero no olvidemos la historia. Muchas gracias, Mónica. Marcela. Estás en mute. Perdón, gracias, Jaime. Para cerrar y muy breve, esta es una industria que toda la vida le ha dado la bienvenida al escrutinio, que es una industria muy regulada, que tiene altos estándares. En general, la industria extractiva regulada y legal los tiene, y que necesitamos de toda esa fuerza y de todo ese interés que los jóvenes muestran hoy para que se incorporen a nuestras compañías o para que sean unos contradictores informados y estudiosos. Yo creo que la industria siempre le ha dado la bienvenida a eso. Segundo, creemos que no olviden, por favor, que esta es una industria que está enfocada en generar empleo decente. El empleo bien remunerado es el mayor de los bienes y es fundamental para la reactivación y para el cumplimiento de todos los sueños que estos muchachos hoy tienen. Con una mirada de largo plazo, siempre, no con una mirada cortoplacista, una mirada de largo plazo y de generosidad hacia los demás, y de generar desarrollo y de participar en las soluciones, porque a veces eso se nos olvida. Hay un mensaje para las mujeres también, y es
esta es una industria que cada vez más está incorporando mujeres. Las cifras de desempleo juvenil fueron sorprendentes, 18% de los hombres, 31% del desempleo juvenil femenino. Eso es una cifra dolorosísima, y eso que no está incluido las mujeres inactivas, esas mujeres que por temas culturales, además de nuestra idiosincrasia, decidieron no trabajar porque su salario es menor o por las razones que sean, porque no las dejan. Todavía en este país pasa eso. Entonces, este es un sector que le da la bienvenida a todas esas mujeres, a ese 31% de mujeres que están buscando una oportunidad de capacitación y de trabajo decente. Y yo siempre insistiré, por supuesto, en el tema de género. Y finalmente necesitamos el relevo generacional, la creatividad, la innovación tecnológica. Esta industria lo necesita. Y los invitamos a que sean parte de esto, parte de la legalidad. Este es un mensaje clarísimo para el sector extractivo. Tenemos que promover la legalidad en este sector. Si a algo nos tenemos que oponer es a la ilegalidad que se permea por todos lados, y que traigan toda esa fuerza que tienen y esa esperanza y la manifiesten de manera positiva en un sector que está reactivando y que va a ser el motor de la reactivación del país en el corto plazo. Muchísimas gracias, Marcela. Sandra, ¿qué se le dice a los pelados, a los muchachos? Bueno, digamos que voy a empezar primero con algo, y es que los necesitamos, y voy a tomar las palabras de Manuel, porque si uno compara cómo ha sido la transición demográfica 2005-2020, pues los jóvenes es la gran proporción. Entonces, no podemos construir sin ellos. Y cuando digo construir es porque nosotros estamos en actitud de escucha activa, palabra que no quiero dejar como una palabra, como una frase vacía, sino que la tenemos que apropiar, porque pues eso de que son el futuro, sí, ya están ahí, es la mayor proporción, pero también a nosotros desde el sector nos corresponde sentarnos, escuchar, y retomo lo que dije al inicio, de lo que uno va capturando y de las conversaciones diversas que va teniendo en distintas partes y con diferentes actores. Creo que hay una coincidencia, es decir, tenemos un buen punto de partida. Entonces, sobre esa base, con una escucha activa, construyamos conjuntamente. Ahí están las oportunidades. Conjuntamente podemos transformar en función de esa premisa, pero de lograr el futuro que nos estamos soñando. Todo es perfectible en la vida, pero entonces sentémonos, construyamos, y entren y conózcanos, nosotros también conozcámonos, porque yo creo que aquí es un tema de bajar la guardia, no todo es perfecto, tenemos el mismo sueño, conversemos, y les aseguro que así como yo desde hace unos años entré a este sector y estoy enamorada de este sector por todo lo que significa y la capacidad de aporte que tiene, pues hombre, denos esa oportunidad, trabajemos conjuntamente, enamorémonos de este sector y saquemos lo mejor de él en beneficio de todos los que lo hacen y de todos los que viven en los territorios donde operamos, y por supuesto del país y del mundo. Entonces, aquí más que darles un mensaje en términos de aquí estamos y estamos haciendo las cosas, es bienvenidos, abiertos al diálogo, y construyamos conjuntamente, porque creo que estamos en la misma dirección en ese sueño de la actividad minera, y pues creo que aquí me voy también con el tema de hidrocarburos que queremos y que queremos para el país. Muchas gracias. Y antes de cerrar, le voy a pedir a Manuel, que además acaba de dar la frase que ojalá no tenga copyright todavía, que es la de los jóvenes los necesitamos acá, me parece súper inspiradora. Manuel, ¿tú nos quieres decir algo antes de cerrar el panel? Jaime, sí, una invitación, un mensaje parroquial, como se dice aquí en Colombia. Con la Fundación Andi venimos trabajando el tema, y con las diferentes empresas que están en Andi, de manera conjunta ver cómo podemos apoyar el esfuerzo de construir paz en territorio a través de la herramienta que ha colocado la Oficina de la Consejería Presidencial para Estabilización, que son los PEDEX. Es una invitación a todos que le echen una mirada a esa gran oportunidad que hay de lo que han dicho las comunidades, y ver si se pueden desarrollar. Gracias. Magnífico y muy buena la llamada para
acordarnos de los PEDET, que son unos planes construidos con la participación de miles de personas y en las regiones están pendientes. Muchísimas gracias a todos por esta conversación. La resumo, la respuesta a la pregunta de esta conversación es que sí, la industria puede generar la reactivación económica y todos vemos esto una oportunidad para la industria. La gran pregunta que la industria propone es cómo lo vamos a hacer. Y con respecto a los jóvenes, hay una invitación a que los necesitamos en esto. La frase más chévere de esta mañana. Muchísimas gracias a los panelistas y muchísimas gracias a la Andy por este espacio. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo, Jaime. Mil gracias a todos por sus valiosas intervenciones, a todos los expertos.